Un tribunal en Estados Unidos falló en contra de la Argentina y le ordena entregar el 51% de la petrolera de bandera YPF a fondos buitre. Esta medida remueve la ya difícil realidad política y económica de la Argentina y se suma al déficit comercial, la baja histórica del consumo y un plan de ajuste dramático. ¿Qué implica este golpe asestado por la justicia norteamericana en el contexto de una crisis económica y con condicionamientos del FMI? Lo conversaremos hoy con el economista Julio Gambina. Comenzamos. Y ya estamos en NTV Info con una nueva entrevista. Estamos con Julio Gambina, es economista, docente argentino, presidente de la FISIP, que es la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, director del Centro de Estudios y Formación de la Federación Judicial Argentina, miembro de ATAC Argentina y parte de la Junta Directiva de CEPLA, la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina. Julio, te agradecemos esta participación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto compartir con ustedes. Bien, empecemos por lo que es la noticia de la semana en Argentina, que es el tema de YPF, para entenderlo un poco mejor, un fallo de la justicia estadounidense que obliga a dar el 51% de la empresa petrolera de bandera, YPF, a los fondos buitre. ¿Nos podrías explicar cómo se da este fallo, de dónde viene? Mira, el fallo es un delirio jurídico, no solo en Argentina, sino en Estados Unidos y podría sentar un precedente muy negativo, no solo para Argentina, sino para muchísimos países del mundo que desarrollan actividades con empresas que están radicadas en Estados Unidos o incluso en otros territorios. El tema empieza con la estatización parcial de YPF en el año 2012, que claro, la Argentina lo hace en acuerdo a las normas constitucionales, jurídicos, legales de la Argentina, y lo hace comprándole el 51% de las acciones a Repsol, la empresa petrolera española, un país sin petróleo, pero que tenía una empresa que vendía combustibles y que se había hecho de la mayoría de las acciones de YPF. YPF, la empresa productiva más importante de la Argentina, históricamente, antiguamente una empresa estatal que fue modelo para el desarrollo de la producción petrolera en toda América Latina, digamos, una empresa emblemática que fue privatizada en los años 90, en el gobierno peronista de Carlos Menem, en la época de auge del neoliberalismo en Argentina, en América Latina y el Caribe. Y bueno, hubo una estatización parcial y por cuestiones, podríamos decir, jurídico-legales amañadas, uno de los titulares del 25% de las acciones, una empresa argentina, que montó una empresa en España asociado con otros, no pudo sostener la compra de esas acciones en YPF, entró en quiebra e hizo una demanda en España asociada con un fondo buitre, el fondo Burford, y en esa sociedad terminaron reclamando en Nueva York, y una jueza, Loretta Preska, de un juzgado de Nueva York, le dio curso y bueno, hace unos años indicó que Argentina debía pagarle 16.000 millones de dólares a ese fondo buitre, que es una cifra superior a la valorización de la empresa, un disparate enorme. Y ahora pretende con esta sentencia que se haga efectivo aquel juicio y por lo tanto manda a que la Argentina entregue el 51% de las acciones. Un disparate, estamos hablando de una empresa privada de gestión pública. Por lo tanto, las acciones no son de libre disponibilidad
y el Estado argentino no tiene acceso para utilizar esas acciones y pagársela al demandante, al que está llevando adelante el juicio. Yo te diría que esto es noticia periodística, pero todavía hay un largo camino jurídico legal y económicamente tiene impacto, porque claro, es una empresa estratégica para el desarrollo del capitalismo en la Argentina, porque Argentina, que en los últimos años fue un gran importador de energía, con la explotación de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta, principal inversor YPF asociado con corporaciones transnacionales y empresas petroleras y de otros rubros de la Argentina, está siendo el principal dinamizador de exportaciones de energía que equilibran la balanza energética argentina y genera un excedente. Y hay planes a futuro porque desde el punto de vista económico, estés de acuerdo o no con la tecnología, la metodología de la fractura hidráulica, bueno, se estima que la actual producción puede multiplicarse por 3 o por 4, lo cual coloca a la Argentina en el marco de la crisis energética mundial en una expectativa muy interesante. Y claro, este ruido jurídico, nada menos que de un juzgado de Nueva York, bueno, pone algunas dudas sobre el futuro desarrollo, porque se pone en discusión quién es el propietario, el que puede tomar decisiones que pueden ser discutidas en el futuro en función de este fallo de la justicia de Nueva York. Vamos a decirlo con respeto, una justicia municipal. Pero, de todas maneras, son las reglas del juego en un momento donde Estados Unidos, en otros temas, está afectando las normas jurídicas globales y está actuando, digamos, de manera arbitraria. Bueno, esta es una nueva y mayor arbitrariedad de un sector de la justicia estadounidense. Y atención, el Ministerio de Justicia de Estados Unidos en el juicio principal interpuso una acción a favor del Estado argentino. O sea que el tema es muy confuso. Yo te diría que hoy es un tema complicado porque la sentencia está en firme, avanza, más allá de una apelación que acaba de hacer el gobierno argentino. Un gobierno argentino que está en contra del Estado, que no está de acuerdo con el Estado, pero que sin embargo en esta circunstancia tiene que defender los intereses de una empresa que además le acerca divisas en un tiempo de restricción de ingresos de divisas en la Argentina. Así que hay una encerrona para un gobierno antiestatista que tiene que defender una empresa privada de gestión pública por tener la mayoría accionaria y por lo tanto lo que estamos es en un enredo jurídico, político, diplomático, que bueno, resulta muy interesante para pensar lo complejo de este tiempo en la Argentina y en el mundo. Claro, eso hace pensar una arbitrariedad más de una potencia que está perdiendo la hegemonía y empieza a dar esos coletazos en el mundo, condicionamientos a la confianza, imagino, económica argentina en momentos de fragilidad. Hay unas dudas que se inyectan y el rol del gobierno de Milei, que ahora conversaremos un poco, que bueno, queda en una situación incómoda porque tiene que salir a defender el Estado e ir contra su máximo ídolo, en este caso que es Estados Unidos. Ya apeló, según lo que sabemos, pero ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue el rol del plan de Milei en el contexto este? Bueno, necesita esos recursos que le puede dar YPF, necesita que nadie le tambalee la confianza, porque nos podrás explicar mejor que nadie, en la economía vuela una mariposa y cae, sube el riesgo país. ¿Qué más estás viendo? Mira, en la propia apelación que se hace del gobierno argentino, se menciona el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Es una cosa rara, insólita, porque no hay nada explícito, salvo que en su momento el Ministerio de Justicia
envió un escrito a la jueza Presca manifestando interés en el tema por parte de Argentina. Son notorios los abrazos de Trump y de Javier Milei, el compromiso del gobierno de Javier Milei con la política exterior de Estados Unidos, por ejemplo, con la guerra arancelaria. Así que, bueno, eso es un tema interesante hasta para una novela de un personaje antiestado que tiene que defender ahora los intereses del Estado. Eso está motivando debates muy, muy, muy fuertes, muy importantes. Algunos quieren aprovechar la ocasión para decir, bueno, estuvo mal hecha la estatización. Y aquí no está en discusión la estatización, la privatización, acá está en discusión cómo se resolvió en acuerdo con la Constitución argentina, que está por sobre el Estatuto Empresario, y una jueza de Nueva York que dice que el Estatuto Empresario está por encima de la Constitución de un país, con lo cual acá tenés para un debate internacional en Naciones Unidas, en ámbitos globales, académicos, políticos, de todo tipo, sobre qué alcances esto puede tener. Claro, esto afecta a la Argentina porque estás hablando de la energía argentina hoy, es como fue el negocio de la soja, el complejo oleaginoso en los últimos 20 años. Argentina ha priorizado en los últimos 30 años un modelo primario exportador, asentado principalmente en las oleaginosas, la soja y sus derivados. Argentina es el principal exportador mundial de aceite de soja, por ejemplo. La soja es un producto junto con sus derivados donde los países del Mercosur, especialmente Brasil y Argentina, y Estados Unidos son los principales proveedores a nivel mundial de un gran comprador que es China. Bueno, a ese complejo oleaginoso se le sumó el negocio minero. Argentina no ha sido tradicionalmente un país de minería, es un país que tuvo siempre minería, pero no fue un país minero. Y se ha transformado en los últimos años, con el cambio del código minero, las condiciones del modelo productivo, en un importante productor y exportador, entre otras cuestiones de oro, por ejemplo. Y ahora se suma el litio, que es la novedad de insumo productivo general. Y en los últimos años, en los últimos 10 años, sobre todo cuando Estados Unidos se transforma en principal productor de petróleo mundial, con base en los hidrocarburos no convencionales y la tecnología de la fractura hidráulica o fracking, que traslada a la Argentina en un acuerdo de la YPF estatizada parcialmente con un acuerdo secreto con Chevron, empresa de origen estadounidense. Y a partir de ahí Argentina cambia su situación productiva y comienza un desarrollo de infraestructura solo posible con esta empresa estatizada. Yo vuelvo a decir, se puede estar de acuerdo o no con explotar Vaca Muerta, con utilizar la fractura hidráulica, pero el hecho real es que la YPF estatizada es la que hizo posible que se desarrollara la exploración, la explotación, la producción de Vaca Muerta y se generara ya desde el último año, con todo un desarrollo de infraestructura, de gasoductos, una explosión productiva y de exportación, al punto tal que Argentina tiene expectativas de proveer de gas a Europa cuando Europa cerró la provisión de gas de Rusia a partir del conflicto en Ucrania. Y por lo tanto, Argentina tiene expectativa de ganar mercados globales, del mismo modo que Estados Unidos interviene en la disputa de esos mercados globales. Algunos hasta dicen, bueno, cuidado que detrás de esta acción de la justicia estadounidense están los intereses estratégicos productivos de energía del principal productor mundial de hidrocarburos, que es Estados Unidos desde hace 10 años. Y por lo tanto estamos hablando de temas muy sensibles, no solo de la economía local, sino de la economía mundial. Digamos que
Muchos de los conflictos bélicos, se dice, tienen olor a petróleo. Esto que digo es un tema de hace 50 años. Bueno, por lo tanto estamos hablando de un sector estratégico. Y se agrava el tema en el caso argentino, porque Argentina tiene un problema histórico de acceso a divisas. Argentina tiene una escasez de divisas gestionadas por el Estado. Lo digo de este modo porque Argentina tiene en manos privadas, bueno, cifras gigantescas de divisas. Se estima que en la Argentina hay unos 250.000 millones de dólares en manos privadas, depositadas en cajas de seguridad o en cajas fuertes de empresas, de los domicilios. Por eso el gobierno en el último tiempo estuvo intentando que los argentinos, argentinas, sacaran lo que se llaman los dólares del colchón. Esos dólares están ahorrados en cajas de seguridad o en cajas fuertes, un tema que no está teniendo éxito, y claro, porque los dólares en la Argentina lo tienen los privados, una parte de los privados, no es el conjunto de la sociedad el que tiene esas divisas. Y por lo tanto, el Estado necesita hacerse de divisas, y por eso el acuerdo con el Fondo Monetario, un Fondo Monetario que juega a favor del gobierno argentino totalmente, Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. Argentina había recibido en el 2018 el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, por 57.000 millones de dólares, de los que se desembolsaron 45.000, y ahora bajo el gobierno Milei le otorgaron unos otros 20.000 millones de dólares, de los cuales ya se desembolsaron unos 13.500 millones de dólares. Son cifras gigantescas que el gobierno argentino necesita para fortalecer reservas internacionales que difícilmente puede entenderse fuera de la Argentina. Las reservas internacionales que gestiona el Banco Central son negativas. ¿Por qué son negativas? Porque el Banco Central tiene en su contabilidad los depósitos, una parte de los depósitos privados que los argentinos tienen en la banca comercial tradicional. Y obviamente el Estado utiliza esos recursos, lo que muestra la debilidad de la contabilidad estatal, nacional de la Argentina. O sea, el gobierno argentino necesita dólares, que por ahora los consigue escasamente con crédito internacional, del Fondo Monetario principalmente, porque no tiene acceso al mercado mundial de capitales, porque está calificado como un país de riesgo, es decir, un país que en cualquier momento entra en default. Argentina ha entrado varias veces en default, explícito o no explícito, y por lo tanto tiene un riesgo país que está en el orden de los 700 puntos. Los países vecinos, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay, son países que tienen un riesgo país de 100 puntos, 200 puntos, 300 puntos, y por lo tanto Argentina está muy lejos de los países limítrofes, de los países de la región. Es uno de los países más riesgosos de la región latinoamericana, caribeña, a nivel global, y por eso el gobierno está desesperado porque ingresen divisas, que genuinamente pueden ingresar por inversiones externas, que no están ingresando. Este es un tema especial, no solo de la Argentina, es un problema de la crisis mundial del capitalismo. También pueden entrar por préstamos. A la Argentina en general le está vedado el mercado mundial de crédito y es carísimo tomar un préstamo, se hace el Estado argentino o se hace un privado que demanda crédito internacional. Y el otro rubro genuino es el comercio internacional. Por lo tanto, las exportaciones al gobierno argentino le interesan, pero curiosamente hay un déficit comercial muy fuerte, porque la Argentina importa más de lo que exporta. Y bueno, hay estimaciones para este año, el balance del primer trimestre da un poco más de 5.000 millones de dólares negativo. Y la proyección es un año
que puede estar en 17.000 o 18.000 millones de dólares negativos, con lo cual Argentina tiene que encontrar una ecuación financiera para resolverlo, con préstamos caros, abriendo las puertas a inversores externos, y por eso este tema, la empresa YPF, insisto, privada, con presencia de capitales externos, pero de gestión pública, es un tema estratégico para la producción de petróleo, para la producción de gas, pero también para la ecuación del comercio internacional negativo que tiene Argentina en la coyuntura. ¿Y cómo estás viendo en general la política económica de Milei? ¿Todo marcha de acuerdo al plan, como suelen decir? Hay también pareciera como que hay contradicciones, por supuesto, en lo discursivo, en los apoyos del gobierno de Estados Unidos, del FMI. Por otro lado, no lograr salir de esa calificación de riesgo. Casi indiscriminada apertura a importaciones, pero por otro lado, como decís, se necesita el ingreso de dólares y solamente se están yendo. ¿Qué pasa con esto? ¿Realmente es que no está funcionando? ¿Lo están sosteniendo con alfileres hasta las elecciones, como se viene analizando? Mira, todo depende de cómo se considere cuál es el plan del gobierno. Porque, bueno, algunos dicen no tiene plan, y yo tengo una lectura particular donde el plan se está cumpliendo. Yo te diría que el plan tiene un objetivo, primero es de estabilización macroeconómica. Eso es el ajuste. Y vaya si hay ajuste. Vos tenés despidos de trabajadores del Estado del orden de más de 40.000 trabajadores estatales despedidos, y la presión continúa. Vos tenés en la Argentina un empleo público municipal, provincial, estatal, nacional, de más de 3 millones de personas. Y bueno, el objetivo es reducir sustancialmente el personal del Estado. El ajuste implica disminuir la inversión pública, y se ha llevado a cero la inversión pública. Eso es un tema estratégico que afecta la comunicación, el transporte, obras de infraestructura, que no se van a ir deteriorando lo que ya existe. No solo no se genera lo nuevo, sino que se deteriora lo que existe. Bueno, el ajuste tiene como principal rubro la obra pública, y casi en el nivel equivalente el gasto en jubilaciones. Bueno, un legislador libertario muy conocido acaba de decir que los jóvenes tienen que pensar que a futuro no habrá jubilaciones, y por lo tanto les dice desde ya: jóvenes, inviertan en su futuro, o sea, genérense condiciones de activos que resuelvan mecanismos de ingreso cuando tengan la edad de jubilación, 65 años para los hombres, 60 para las mujeres en la Argentina actual, sin perjuicio de una reforma que está en danza para deteriorar mucho más las condiciones de jubilación. Pero la estabilización vía ajuste es la primera etapa. La segunda etapa, que algunas cuestiones se han ido avanzando, es la reestructuración económico-social productiva, lo que supone cambiar sustancialmente la forma de funcionamiento del capitalismo en la Argentina. A ver, para que lo pueda entender cualquiera en el mundo, Argentina es uno de los países de mayor desarrollo del mercado interno a comienzo del siglo XX. O sea, Argentina tuvo un proceso de industrialización a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Es el país de América Latina y el Caribe de más temprano desarrollo industrial, obviamente acelerado en los años 50, 60 del siglo pasado, en sintonía con el proceso de industrialización sustitutiva que impuso la salida de la Segunda Guerra Mundial para la región latinoamericana y caribeña, con la asistencia a la CEPAL. Pero Argentina tiene una tradición histórica de desarrollo industrial con capitales locales y obviamente extranjeros que siempre dominaron en la economía argentina, y el objetivo estratégico del gobierno Milei es no un país industrial, sino un país asentado en inversiones externas,
en la producción y explotación de bienes comunes. Yo hoy te mencioné el complejo oleaginoso, el complejo minero, el complejo hidrocarburífero. Se agrega en las condiciones actuales todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial, que la Argentina tiene condiciones climáticas en el sur patagónico muy adecuadas por la cantidad de agua, por el frío, para desarrollos en ese plano, y por lo tanto ese es el sentido estratégico, y una economía argentina de servicio para esas inversiones extranjeras, con lo cual todo ese entramado productivo de industria textil, de industria del cuero, de pequeñas y medianas industrias, que es la lógica histórica de los llamados sectores medios, de la burguesía local vinculada al mercado interno, de ese empresariado industrial que produce bienes para abastecer la demanda del mercado local, que obviamente se sostienen tanto y en cuanto haya salarios adecuados para el conjunto de la población. Bueno, ese entramado productivo de burguesía y trabajadores industriales es lo que se viene desarmando en la Argentina hace medio siglo y que ahora hace explícito el gobierno de Javier Milei. Por eso, aquellos que dicen que no hay plan, yo digo, sí hay un plan, y es un plan que no es un plan de defensa del capitalismo nacional tal y como existió hasta ahora, no de reestructuración, para poner al capitalismo en la Argentina subordinado y en la dinámica que las corporaciones transnacionales quieren, que es la apropiación y utilización de los bienes comunes con asiento en la Argentina. Eso es la tierra, el agua, la biodiversidad, y por lo tanto eso es lo principal, y se ha generado una legislación en el primer año de gobierno de Javier Milei, que es la llamada Ley de Bases, que remite a una categoría histórica del origen de la construcción de la Argentina como país. Son las bases de Alberdi, un jurista tucumano que sentó las bases del régimen constitucional, de la Constitución en la Argentina, las bases del liberalismo jurídico, político para el país, y esa ley bases incluye un tema especial que es el régimen de incentivos a las grandes inversiones, RIGI, régimen de incentivos a grandes inversiones, con facilidades a todo aquel capital que ingrese a la Argentina inversiones por más de 200 millones de dólares y con mayores incentivos si la inversión es de más de 1.000 millones de dólares. Eso que ya está legislado todavía no tiene realidad. No hay una tendencia mundial de flujos de inversiones ni para la Argentina ni para cualquier país del tercer mundo. Esto es una realidad. Digo tercer mundo para que se entienda, para el sur del mundo, porque ya no existe tercero. Pero después de la crisis del 2007, 2008, 2009, las inversiones fluyen hacia las principales potencias del capitalismo mundial. La época de orientación de inversiones a los llamados países emergentes se terminó. Y por lo tanto no es de esperar, salvo que haya un disciplinamiento de la sociedad argentina muy fuerte, que es lo que está en juego hoy en la Argentina. Argentina tiene una tradición de desarrollo de mercado interno que ha generado una clase obrera muy extendida, de fuerte organización, y aunque hoy lo principal del trabajo sea el trabajo irregular, lo que en el mundo se llama trabajo informal, yo le digo irregular porque las patronales no regularizan la situación laboral de esas trabajadoras o trabajadores. Igual, el trabajo regularizado, es decir, con seguridad social, sigue siendo muy importante en la Argentina y tiene una tradición de organización sindical y una juridicidad con derechos históricamente conquistados muy fuertes. Por eso el capital demanda reforma laboral y reforma previsional. Y Javier Milei
dice, bueno, estos primeros 2 años de gobierno fueron para el ajuste y lo que pudimos avanzar en reforma estructural. Ahora en octubre hay elecciones de medio término, el objetivo es ganar más legisladores y con más legisladores generarse condiciones para avanzar en reformas estructurales. Primero la reforma laboral, para frenar la capacidad de conflictividad que tiene el movimiento obrero y popular en la Argentina. Hay que pensar que no solo combaten los sindicatos, sino que muchos trabajadores y trabajadoras desempleados, desocupados, vienen con la tradición de organización histórica en la Argentina y por lo tanto protagonizan las luchas más visibles de la Argentina actual. Ejemplo, jubiladas y jubilados. Todos los miércoles en la Argentina producen concentraciones que son fuertemente reprimidas por el Estado, pero importantemente visibilizadas por la sociedad. Es que los viejos de 60 o 70 u 80 años son los jóvenes de 30, 40 de hace 50 años y por lo tanto son parte de esa juventud organizada, sindical, social, políticamente. Entonces yo te diría, el gobierno de Javier Milei tiene un plan que es hacer realidad lo que imaginó la dictadura militar en el 76 y que no pudo, que materializó en los años 90 el gobierno de Carlos Menem, peronista, y de Fernando de la Rúa, radical, los dos partidos tradicionales de gobiernos constitucionales en la Argentina hasta que llegó Mauricio Macri en el 2015 a la presidencia de la Nación. Y por lo tanto, el proyecto es el proyecto de reestructuración, de reformulación del capitalismo en la Argentina. Y aquí incluso un tema curioso. Todos los gobiernos de ultraderecha del mundo hoy está en cabeza de nacionalistas, de líderes de ultraderecha que defienden sus naciones, tienen enfoques nacionales. Bueno, Javier Milei es el ultraderechista asociado a todos esos otros ultraderechistas del mundo, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Meloni en Italia, pero no es un nacionalista. Tiene una visión estratégica de reformular el capitalismo en la Argentina con la perspectiva de reformular el capitalismo mundial. Por eso Milei se autoasume incluso con una misión más allá de la Argentina. Yo me permito hasta decir que Javier Milei en la crisis del capitalismo contemporáneo es lo que fue Pinochet para el capitalismo de los 70. No existía el neoliberalismo hasta que se ensayó con los intelectuales profesionales de la escuela de Chicago, Milton Friedman, von Hayek, ese experimento chileno bajo terrorismo de Estado es lo que permitió que Margaret Thatcher o Ronald Reagan importaran esa lógica liberalizadora nada menos que para Gran Bretaña y para Estados Unidos. Bueno, salvando distancias, Javier Milei está haciendo el ensayo que en el 73 hizo la dictadura chilena, que asumió la dictadura argentina en el 76, que asumieron las dictaduras del cono sur de América Latina, y por lo tanto el neoliberalismo surgió con la violencia explícita del terrorismo de Estado y se proyectó a escala global, sobre todo con la caída de la Unión Soviética y la extensión de la liberalización a Europa del Este, y por lo tanto a fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, el neoliberalismo se transformó no solo en política hegemónica de los estados, sino en una política homogénea de los estados a escala global y la liberalización se impuso. Bueno, Javier Milei está llevando adelante su programa. La gran discusión es si la sociedad argentina lo permite o no. Por eso los datos son muy contradictorios y es interesante estudiar lo que está pasando en la Argentina. Porque por un lado, las estadísticas públicas dicen que está bajando la pobreza, dicen que está bajando la inflación, y entonces uno podría basarse en datos oficiales y decir esto es así.
pero está muy cuestionado los métodos estadísticos que no son impuestos por el gobierno de Milei, vienen de arrastre. Pero bueno, ahí hay una discusión metodológica interesante. Ahora, la sensación es, por ejemplo, crece el consumo en la Argentina, pero no crece el consumo popular. El consumo que crece es porque, bueno, se están vendiendo autos 0 kilómetros. Y eso es para la parte de la población que tiene capacidad económica. Ha crecido la inscripción de escrituras. Cuando se hace una venta, una compra de una vivienda, de una oficina, se registran escrituras públicas. Bueno, eso ha crecido. Pero claro, la mayoría de la población que vive de ingresos fijos no está comprando ni automotores, ni está comprando viviendas, ni oficinas, y por lo tanto es un consumo que está segmentado en sectores de altos ingresos. Crece mucho el turismo al exterior, que de paso esteriliza el crecimiento de las exportaciones por energía que antes mencionábamos, se ve esterilizado por el gasto de divisas de argentinos que hacen turismo en el exterior. Ahora, en estos días, fue muy importante la presencia de argentinos en Miami a propósito del Mundial de Club, como que en el verano pasado, bueno, hubo un turismo argentino en las playas de Brasil enorme. Las playas de Brasil son de agua más cálida que las playas argentinas, por lo tanto los sectores con capacidad económica veranean en Brasil o en otros territorios del mundo. O sea, pero baja el consumo de carne. Claro, también baja el de leche, el de carne, el de aquellos bienes que hacen a la cotidianeidad de los sectores populares. Entonces, ¿crece el consumo en la Argentina? Sí, crece, pero segmentado a sectores de altos ingresos. ¿La inflación baja? Sí, claro, baja respecto del 25,5% que hubo en diciembre del 23, pero ese 25,5% estuvo motorizado por una mega devaluación que hizo Javier Milei, ni bien asumió. Un dólar costaba 400 pesos y de la noche a la mañana pasó a costar 800 pesos. Hoy está en 1.200 pesos cada dólar, para dar una referencia. Entonces el dato inflacionario baja, pero los ingresos populares, la mayoría de los salarios, las jubilaciones, los ingresos por planes sociales, no acompañan la evolución de los precios. Entonces hay un deterioro de la condición de vida, a lo que se agrega el ajuste en el gasto de salud, en el gasto de educación, y se deterioran las condiciones de vida de la población. En estos días es muy conocido crónicas de profesionales altamente calificados, becarios de ciencia y técnica, que llevan adelante lo que se llama el politrabajo, que además de trabajar en sus temas intelectuales, profesionales de investigación, tienen que salir a manejar un auto de plataforma para completar ingreso mensual. O sea que esta es la Argentina de hoy, una Argentina que muestra crecimiento económico, por lo tanto crecimiento del consumo, crecimiento relativo de las inversiones respecto de los niveles anteriores, pero que no se distribuye para el conjunto de la población. Y por lo tanto ahí está el debate. Y esto hace que genere confusión, porque todo esto, lamentablemente, es con consenso electoral, que claro, también se viene deteriorando, porque se vienen haciendo, por ejemplo, elecciones en provincias que están mostrando en promedio un nivel de un 50% de ausentismo en elecciones que son obligatorias. Y eso marca que, bueno, la población descree de la política, entonces algunos sacan conclusiones rápidas de que baja el consenso. El problema es que la distribución de cargos se hace por los que van a votar, por los votos positivos. Y eso le genera legitimidad electoral, legitimidad constitucional, legitimidad jurídica, y con esa votación disminuida pueden llevar adelante reformas jurídicas que luego son muy difíciles de revertir. Solo como un ejemplo, la gran empresa argentina era Yacimientos Petrolíferos Fiscales, sus siglas YPF.
Bueno, se privatizó en la década de los 90 y hoy la Argentina sigue teniendo problemas, no pudo revertir porque no estatizó, solamente hizo una estatización parcial, es una empresa privada de gestión pública y hoy está demandada en tribunales extranjeros porque Argentina también, desde la dictadura militar, hace 50 años cedió soberanía jurídica y permitió que inversores extranjeros que invierten en la Argentina puedan litigar en tribunales extranjeros. Y claro, cuando litigás en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en cualquier país extranjero, países de asiento de las transnacionales que dominan, tenés medio o más juicio asegurado en favor de esos inversores transnacionales. Julio, te agradecemos el tiempo y la claridad, y hay dos cosas que ahí me quedo para observar a futuro: cuán sostenible es este plan y cuán reversible es lo que pueda transformar, y te invito a que conversemos nuevamente más adelante a ver cómo se fueron dando las cosas, y muchas gracias por participar. Muchas gracias por llamar y a disposición para seguirla cuando te parezca. Abrazo grande. Abrazo, y de ustedes nos despedimos hasta cualquier momento con otra entrevista de NTV Info. Recuerden darle me gusta, dejar su comentario y seguirnos en todas las redes también para las 5 noticias del día. Hasta la próxima.